Seguimos con los exámenes complementarios, porque yo quiero hacerle algunos esquemas en la pizarra, especialmente, por ejemplo, rayos X de tórax, que es importantísimo. Es simple, es corto, pero es importantísimo que ustedes sepan algunos elementos básicos para interpretar radiografía de tórax, porque eso es todos los días, eso es lo común, eso es lo que tiene que saber. Electro y rayos X. Entonces, por eso decidí ya comenzar con fiebre reumática. Hablar de fiebre reumática es es hacer el inicio del tema de valvulopatías. Entonces, es por eso que estoy comenzando. La próxima clase que tengamos en forma presencial, vamos a seguir con los métodos gráficos, o mejor dicho, con los exámenes complementarios. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. Fiebre reumática. ¿Por qué estudiamos la fiebre reumática? La fiebre reumática es un proceso inflamatorio, ¿no? Este, Estudiamos porque antes, ahora hay algunos casos, por eso la seguimos estudiando, era la causa de las valvulopatías de tipo inflamatoria. Ahora hay menos porque los factores que influían en la frecuencia de esta enfermedad ya han disminuido. Entonces, vamos a comenzar. Fiebre reumática. Es importante que ustedes piensen de que todo esto que habla de reumático necesitamos individualizarlo, porque la mayoría de de las veces, especialmente las personas mayores, dice, estoy con reumatismo, ¿no? Reumatismo en general, un trastorno de las articulaciones. Pero, entonces, para poder individualizar bien las patologías más grandes, tenemos la fiebre reumática, que es un proceso inmunológico en última instancia. Luego, el artritis reumatoidea, que es un proceso inflamatorio, pero de la edad adulta generalmente, es un proceso degenerativo. La artrosis es degenerativo, la artritis es inflamatorio, pero no tiene una base como la fiebre reumática, que inicialmente es infecciosa, ¿no? Es del sistema, el sistema de los tejidos conectivos, inflamación de los tejidos conectivos, pero en general es la edad más adulta, de los 40 años, 50 años para arriba. Entonces tenemos artrosis, artritis, fiebre reumática. Hay otros trastornos reumáticos más específicos, pero en general lo más común es así. Muy bien, dicho esto, vamos a comenzar hablando de la fiebre reumática. Definición. Es un proceso inmunitario sistémico. Esto lo tienen que tener presente. Inmunitario sistémico. Proceso inmunitario sistémico. La fiebre reumática es un proceso inmunitario Doctor, sistémico. ¿Sí? No no estoy se ve compartiendo. la diapositiva. Muy bien. Aura. Aura o no Ahora sí, aura. doctor. Ahora sí, doctor. Muy bien. Excuse me. Sorry. Proceso inmunitario sistémico. Es una secuela de infección estreptocócica hemolítica de la faringe. O sea, este proceso inmunitario es una consecuencia o un efecto de un proceso infeccioso de la faringe. ¿Y causada por quién? Por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de la clasificación de Lancet-Field. Las infecciones piodérmicas no se relacionan con fiebre reumática. ¿Qué quiere decir? El estreptococo está en todas partes, en la periferia, en la piel, por ejemplo, y puede producir lesiones también estreptocócicas, pero generalmente no va a producir fiebre reumática, por lo menos eso es lo que se dice. Muy bien, esa es la definición que tenemos aquí. Ustedes pueden buscar en otros libros para ampliar su conocimiento. Bueno, aquí tenemos una imagen o varias imágenes.
donde muestra las fauces, la boca, la orofaringe de una persona con un proceso inflamatorio en la faringe. Tenemos las amígdalas bastante inflamadas, la úvula y todo el paladar blando y la región posterior de la faringe. Este es un proceso inflamatorio de la faringe producido por el estreptococo. Otra cosita que tenemos que tomar en cuenta son los lugares donde se va a manifestar este proceso inflamatorio posterior a él. O sea, quiere decir cuando ya sale de este proceso infeccioso directo a la faringe y se manifiesta en otros órganos. Ejemplo, articulaciones grandes como la rodilla, tobillos, codos, en el cerebro, en las meninges, en la piel, aquí está el cerebro, corazón, cerebro, piel, articulaciones. Entonces, en cuatro tejidos principalmente, u órganos, va a manifestarse la fiebre reumática. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fiebre reumática? La incidencia máxima entre los 5 y los 15 años. Entonces, tenemos que ver siempre cuáles son los factores genéricos o generales de una enfermedad. Y entre ellos tenemos que ver edad y sexo, por ejemplo. La edad, en este caso, es entre 5 y los 15 años. Nosotros no vamos a buscar fiebre reumática después de los 40 en su primer ataque. Una persona que enfermó fiebre reumática de joven puede tener otros ataques, pero después de 40 años tener un primer ataque es casi imposible. En medicina no se puede decir todo imposible. Diagnóstico basado en los criterios de Jones y confirmación de infección estreptocócica. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? No existe síntoma, ni signo, ni eh, prueba diagnóstica de laboratorio patognomónica. No existe. Solamente son por criterios clínicos, los criterios de Jones. 3. Puede afectar la válvula mitral en forma aguda. Rara vez lleva a la insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa esto? Generalmente la válvula que se afecta con más frecuencia es la válvula mitral. Rara vez lleva la insuficiencia cardíaca, sí lleva la insuficiencia cardíaca, pero es poco frecuente. Puede haber insuficiencia cardíaca porque ocasiona una miocarditis reumática. Consideraciones generales, seguimos. Los signos de fiebre reumática pueden iniciarse 2 o 3 semanas después de la infección o antes. Uno tiene el proceso infeccioso en la garganta y 2 a 3 semanas después puede empezar a sentir inflamación, por ejemplo, de las rodillas o de una rodilla, que es lo más frecuente, que hayan lesiones en articulaciones. O sea, las lesiones en el tejido conjuntivo articular son más frecuentes que en el corazón, que en la piel y que en el cerebro. A eso me refiero. Es rara ante los 4 años y después de los 40 años. La carditis y la valvulitis reumática pueden ser de resolución espontánea y llevar a enfermedad valvular lentamente progresiva. También hay que tenerlo en cuenta. Si se enferma de fiebre reumática que ataca al corazón con una carditis o con una valvulitis, no siempre eso se va a cronificar y va a dar problemas graves de corazón en el tiempo. Hay personas que sanan totalmente, la mayor parte. O sea, la enfermedad se resuelve totalmente. Solo algunos casos, por alguna razón, quizás por su sistema inmunológico, van a continuar con el proceso de alteración del tejido, en este caso cardíaco, de las válvulas principalmente, o del endocardio. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Además, en un solo proceso infeccioso de la garganta no no es suficiente
Ey, cara. Ah, mm, muy bien. Entonces, muy pocos casos son los que se cronifican y llevan a alteraciones valvulares crónicas con las consecuentes consecuencias de la alteración hemodinámica y anatómica con la remodelación que se produce cuando hay trastornos valvulares. ¿Cuál es la lesión? La lesión es una reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. Esa es la reacción típica de la fiebre reumática. O sea que hay un trastorno inflamatorio vascular, perivascular y un proceso inflamatorio vascular, vasculitis. Esa es la lesión que produce reacción granulomatosa de producción de más tejido. La válvula mitral es atacada en el 75-80%, rara vez sola, la tricúspide pulmonar en menos del 5%. Entonces, ¿qué quiere decir? Generalmente la válvula mitral es la más atacada, pero muchas veces cuando es atacada la mitral puede también al mismo tiempo lesionarse la válvula aórtica por vecindad. Las otras válvulas son menos frecuentes. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, del tobillo. Existe aquí la tétrada de Celso que ya ustedes conocen: dolor, calor, rubor y tumor. Aquí son lesiones que se presentan en la piel y estos son también lesiones que se presentan especialmente en las manos, los nódulos, que los vamos a ver más adelante. Datos clínicos: ¿cómo hacemos diagnóstico de fiebre reumática? Ya dijimos, criterios de Jones. La presencia de dos criterios mayores o uno mayor y dos menores establece el diagnóstico. ¿Qué son los criterios mayores? Los criterios mayores son mm, alteraciones bastante importantes de una enfermedad. Y los criterios menores en general son trastornos clínicos más genéricos, que pueden ser de otras enfermedades. No son tan característicos. Como no hay nada patognomónico en esta enfermedad, hay sí criterios mayores que son más característicos de esta enfermedad. Y vamos con lo siguiente. Los criterios mayores. Primer criterio mayor: carditis. ¿Qué es la carditis? Proceso inflamatorio de las tres capas del corazón: pericardio, miocardio y endocardio. Es más frecuente en niños y adolescentes, por supuesto. Si es a los 5 y a los 15 años la mayor frecuencia, las carditis son más frecuentes a esta edad. Los criterios de carditis son: cómo caracterizamos, cómo diagnosticamos, cómo reconocemos una carditis por la pericarditis. ¿Cómo hacemos para ver si hay pericarditis? El frote pericárdico puede ser. Cardiomegalia: la punta del corazón va a estar, uno de los factores o uno de los elementos para hacer diagnóstico de cardiomegalia va a estar fuera de los lugares donde debe estar la punta del corazón.
vamos a hacer la confirmación de lo que vemos clínicamente con una radiografía o con un ecocardiograma. Ahí vamos a ver el área cardíaca en la radiografía y el ecocardiograma ya nos va a confirmar realmente. 3. La insuficiencia cardíaca congestiva o crónica, derecha o izquierda. Dice derecha o izquierda, pero ya saben de que no existe en el tiempo una insuficiencia cardíaca solo de un lado. Al final es global. Va a comenzar quizás en el lado izquierdo, pero se va a hacer global. Va a comenzar en el lado derecho, pero se va a hacer global. No puede el corazón funcionar solamente con un lado y el otro lado perfecto. No existe. 4. Soplos de regurgitación mitral o aórtica. Dilatación del anillo valvular con o sin valvulitis. Cuarto elemento para diagnosticar carditis. Soplo de regurgitación mitral o aórtica. O sea, soplos de insuficiencia, con dilatación de la anillo valvular, con o sin valvulitis, con proceso inflamatorio o no. Otro criterio mayor, el eritema marginado y nódulos subcutáneos. El eritema marginado fue esa imagen que vimos del tórax, con imágenes con la periferia de un color más rojo y al centro más claro. Son máculas rápidamente crecientes que toman la forma de anillos con centros claros, a veces elevadas, serían pápulas ya, confluentes o no, transitorias o persistentes. Generalmente no permanecen mucho tiempo, ¿no? Van a desaparecer con los días, unos más, otros menos. El eritema marginado y los nódulos subcutáneos son esas formaciones que vimos en las manos a nivel de los tendones, nódulos subcutáneos. Ese es otro criterio mayor. Tercer criterio mayor, la Corea de Sydenham. Corea de Sydenham. ¿Qué significa la Corea de Sydenham? Son trastornos del sistema nervioso central, movimientos coreoatetóxicos, quiere decir involuntarios, principalmente de cara, de lengua y extremidades superiores. Puede ser la única manifestación, que quiere decir que la fiebre reumática solo afectó el sistema nervioso, no afectó corazón y no afectó, digamos, articulación. Las niñas se afectan más, es raro en adultos, y existe aproximadamente en el 3% de los casos de fiebre reumática. 3% solamente. De cada 100, 3 enfermos. Artritis, cuarto criterio mayor. ¿Cuáles son las características de la artritis? Porque tenemos que diferenciar de las otras artritis. La artritis de la fiebre reumática es una artritis, una poliartritis, o sea que va a afectar varias articulaciones, pero no al mismo tiempo generalmente, es migratoria. Afecta primero una, a la semana afecta a otra, y después se pasa a otra, y luego a otra. Entonces, la característica de la artritis de la fiebre reumática es que es una poliartritis migratoria que afecta secuencialmente las articulaciones grandes. Secuencialmente las articulaciones grandes. Primero una, después otra, después otra. Y cuando pasa en una, dura una semana aproximadamente, sin secuelas. No deja secuelas. En adultos puede afectarse una sola articulación. O sea, no siempre va a haber en varias articulaciones, puede afectarse una sola y desaparecer. La artritis dura 1 a 5 semanas. Generalmente una, pero puede durar hasta 5 semanas. Y cede sin deformidad. Bueno, una semana en una articulación, otra semana en otra articulación, digamos 5 articulaciones serían. Cede sin deformidad residual. O sea, pasa y no tuvo nada más, ¿no? Es decir, sanó espontáneamente. La respuesta rápida de esta salicilato Biden es característica. Quiere decir que responde muy bien a los antiinflamatorios. No, no esteroides. Criterios menores. Como dijimos antes, los criterios menores son más genéricos, se presentan en varias enfermedades.
Y estos son fiebre, poliartralgias, dolores en varias articulaciones, prolongación reversible del intervalo Pérez cuando hay carditis, prolongación reversible del intervalo PR, velocidad de sedimentación globular rápida, BSG, evidencia de infección estreptocócica o antecedentes de fiebre reumática. ¿Cómo se evidencia la infección estreptocócica? Vamos a ver en el laboratorio. La velocidad de sedimentación es una evidencia inespecífica de enfermedad inflamatoria en general. En general, cualquier proceso inflamatorio va a hacer que suba la velocidad de sedimentación globular. El asto, ¿no? El asto es una antiestreptolicina, es un anticuerpo que reacciona ante la estreptolicina que producen los estreptococos, que son los antígenos. Entonces produce anticuerpos y en el laboratorio se buscan esos anticuerpos. Entonces, cuando hay títulos altos, quiere decir que hay una infección reciente de infección estreptocócica, no de fiebre reumática todavía, digamos. O sea, digo todavía porque pues estoy pensando en que se le pidió en forma aguda, pero puede ser que venga otro ataque y ya haya sido lesionado el corazón, por ejemplo. Entonces, ahí van a haber también títulos altos y que poco a poco van a disminuir cuando pase la infección. Pero en general se van a encontrar títulos altos en la fase aguda. 10% de los casos no existe evidencia serológica. Cuando es más crónica ya desaparecen esos anticuerpos que van desapareciendo con el tiempo. Diagnóstico diferencial. Para hacer diagnóstico de la fiebre reumática, tenemos que hacer diagnóstico diferencial porque sabemos que no existe ninguna reacción de laboratorio ni clínica que sea patognomónica. Entonces, tenemos, por ejemplo, que hacer diagnóstico de diferencial con artritis reumatoide. Artritis reumatoide. La artritis reumatoide sabemos que existe en personas mayores, que la fiebre reumática es menos probable que se produzca. Pero existen manifestaciones de artritis en niños también, como el síndrome de Still, por ejemplo. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con él. La osteomielitis, lesión infecciosa de los huesos. ¿Pero por qué los huesos sí es la articulación? Pero claro, puede ser que sea en el hueso y cerca de la articulación, la lesión osteomielítica, que es una infección común. La endocarditis, cualquier tipo de endocarditis, ¿qué quiere decir? Cualquier bacteria o cualquier microorganismo que afecte una articulación, una válvula puede provocar endocarditis. Meningocosemia crónica. Esto para el problema de la corea. Lesiones de las meninges, meningocosemia crónica, que también puede ocasionar algunos trastornos parecidos. Vale. Luego el lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad inmunológica que afecta principalmente al sistema, al tejido conjuntivo, especialmente riñones, y puede afectar corazón también. Complicaciones. La fiebre reumática entonces se va a complicar en la fase crónicamente a nivel del corazón, va a producir insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía reumática a largo plazo en general, otras complicaciones como arritmias, pericarditis con derrame y neumonitis reumática. Esas son algunas complicaciones que se pueden presentar en el corazón por fiebre reumática. Tratamiento. Medidas generales. Reposo estricto hasta que la temperatura sea normal sin medicamentos.
Entonces, en la fiebre reumática hay que hacer reposo estricto. Y la forma de darse cuenta de que va a mejorar la enfermedad o está mejorando es control de la temperatura axilar, en este caso. Y no tiene que haber eh, recibido antitérmicos ni antiinflamatorios, por lo menos 24 horas. La velocidad de sedimentación globular vuelve a la normalidad. La frecuencia cardíaca en reposo tendría que ser menor a 100 por minuto en adultos. ¿Por qué? Porque en general las lesiones que produce la fiebre reumática van a producir taquiarritmia, taquicardia. Entonces, la frecuencia cardíaca a medida que mejora va a ir disminuyendo. Y el electrocardiograma vuelve a la línea basal. ¿Qué significa esto? Que a veces, no siempre, cuando hay un proceso inflamatorio difuso, el electrocardiograma va a producir lesiones del ST, de repolarización, por el proceso inflamatorio. Entonces, vuelve a la línea basal, quiere decir de que se vuelve horizontal, la línea isoeléctrica. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico está dado por los AINES. Aquí lo primero que voy a hablar es de lo que se hacía antes y que se puede hacer ahora, pero ahora tenemos medicamentos que van a hacer el mismo efecto que, los salicilatos y con menos problemas colaterales. Pero ¿qué se hacía antes? Y que tenía una excelente respuesta. Reducen la fiebre, alivian el dolor y el edema articular. Actúan como antiinflamatorios. No afectan el curso de la enfermedad, o sea, los antiinflamatorios no afectan el curso de la enfermedad, pero mejoran los procesos inflamatorios, especialmente de la articulación. Dosis de 0,9 gramos de aspirina se daba en esa época. Imagínense cada 4 horas. Dios mío, ese estómago. Por eso es que tenían muchas complicaciones de hemorragia digestiva. Eso ya no se hace. Y producían tinnitus, vómitos y hemorragia. Cuando usen mucha aspirina o alguna persona usa mucha aspirina, puede producirse. Entonces, ¿qué se usa hoy? Se usan los nuevos AINES. ¿Cuáles son? Los más comunes, el diclofenaco, sódico y potásico. El diclofenaco sódico viene en comprimidos de 50 y 100 miligramos, puro o con complejo B. Luego tenemos el diclofenaco potásico, que actúa más rápido, que viene en ampollas. También el diclofenaco sódico viene en ampollas. Ampollas de 75 miligramos. Si el proceso es muy agudo, se puede usar una por día. En comprimidos también de 50, de 100, de 75 comprimidos, de 100 y de 150. Se da generalmente una vez al día. Luego tenemos el meloxicam. Meloxicam viene en comprimido de 15 y de 7,5 miligramos. Digo el primero de 15 porque es lo que más se utiliza en adultos, ¿no? Una vez al día. Luego tenemos el ibuprofeno, que viene generalmente en comprimido, pero hay en cápsulas con contenido líquido y viene de las presentaciones de 400, 600 y 800, generalmente 2 veces al día, más aún si es de 800. ¿Cuánto tiempo? Unos 10 días, generalmente se da máximo 15 días. Y luego tenemos el ketoprofeno, que también es más analgésico, pero también es antiinflamatorio. Comprimidos de 50 miligramos, me parece, no me recuerdo muy bien, no lo uso casi. Lo que más uso es el diclofenaco potásico, como el nombre de Flogene, y utilizo el meloxicam de cualquier línea. Muy bien,
Ahora, el tratamiento farmacológico relacionado con la eliminación del foco estreptocócico de la garganta. Cuando termine eh, esta fase, ahorita, ya no volvemos a entrar porque de repente tienen otra clase ustedes, no quiero perjudicar. Entonces, faltan 5:38 minutos. Penicilina benzatínica, 1.200.000 y 2.400.000 intramuscular. Se puede dar cualquier penicilina sódica, procaínica y benzatínica, que son las clases de penicilina que existen, eh, no sintéticas, penicilinas normales. Eh, la penicilina benzatínica se usa porque es de depósito, tiene una acción retardada. El problema es que producía mucho dolor la inyección. Ahora no tanto porque viene ya agua con silocaína. La penicilina procaínica no existe mucho en forma individual. Se daba cada 48 horas, venía de presentaciones de 400, 800 y 2 millones. El objetivo, erradicar la infección estreptocócica. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la penicilina hasta hoy es el medicamento ideal para tratar la estreptococcus. Quiere decir que hasta ahora no ha hecho resistencia el estreptococo. Entonces, gracias a la divina providencia, ¿no? Porque si no, se complica la vida. El gran problema es que la penicilina produce a veces alergia y puede producir alteraciones graves con edema de glotis y puede incluso fallecer la persona cuando no se toma en cuenta. Es importante que sepan que la primera inyección de penicilina que se coloca generalmente no ocasiona alergia, de no ser que tenga reacción cruzada con otro antibiótico, ¿no? Es la segunda, porque ya hizo anticuerpo contra esa primera inyección. Entonces, eso hay que cuidar. Ya le pusieron penicilina, si dicen, ya le pusieron una, cuidado. No porque le pusieron una y no tuvo nada, puede que, no, que la próxima no tenga, pero es lo más probable si hace alérgica, ya que con esa haga alergia. No es nomás preguntar, ya hizo, ya tuvo. Si le pusieron dos, ya. Si le pusieron tres, por supuesto, no hay problema ya. Seguro que no es alérgico. Entonces, la penicilina benzatínica se debe colocar de acuerdo también a las edades. Por ejemplo, antes de los 12 años o hasta los 10 años se puede colocar 600.000 unidades solamente, si es benzatínica, intramuscular. Y después de los 12 se puede colocar 1.200.000 hasta los 18, digamos, dependiendo del peso también. La penicilina es inocua si no hay alergia. Y después de eso, ya después de los 15 o 18, dependiendo del peso, ya se puede usar la de 2.400.000. Hay una penicilina que combina las tres penicilinas, sódica, procaínica y benzatínica. La de 1.200.000 tiene 300.000 de sódica, 300.000 de procaínica y 600.000 de benzatínica. Hay la de 2.400.000, por ejemplo, el Triapen de la línea Vago y el de la línea Terbol, también que tienen esa combinación. 600.000 de sódica, 600.000 de procaínica y 1.200.000 de benzatínica. ¿Para qué nos sirve? Que hacemos un ataque rápido con la sódica que no dura más que 6 horas. Seguimos con el ataque con la procaínica que va a durar 48 y se mantiene el ataque y se mantiene ya la penicilina circulando con la benzatínica durante 21 días exactamente. Pero se dice que puede ser hasta 30 días en la larga, pero en estudios se ha dicho que 21 días. Pero se dice que 30 días porque también para las profilaxis poner cada 21 días es demasiado, demasiado doloroso, quiero decir. Ese es el tratamiento que se hace. ¿Y cómo? ¿Cuántas veces? Generalmente se da hoy, cuando se sabe de que hay un proceso inflamatorio estreptocócico, se da una, hoy, una
después de una semana y otra después de 15 días. Y chao. Eh, si es, el gran problema es que cuando hay alergia, ahorita se va a acabar en un minuto y terminamos la clase hasta el martes. Eh, la eritromicina es la medicación alternativa, solamente que no hay en ampollas, es vía oral, se debe tomar varias veces, ¿no? Y el tratamiento pues dura tiempo, especialmente cuando se hace profilaxis, ¿no? Ya vamos a hablar después de la profilaxis de los ataques de faringitis para que no haya nuevos eventos de fiebre reumática. Los corticoides se pueden usar cuando no han resultado los AINES. No hay pruebas de que el daño cardíaco pueda prevenirse o minimizarse. También no